Lo primero que quiero decir es que mañana es 8M, por lo tanto, mañana no vamos a tener clases. Una, por cosa de yo sentido común, y dos, porque tengo una actividad en otra ciudad, y como ciudad región tengo que viajar. Entonces no alcanzo a llegar acá a la hora. Por lo tanto, vamos a recuperar la clase de mañana el día jueves. Por lo tanto, esta semana vamos a tener clases el día miércoles y el día jueves a la misma hora. ¿Sí? Anótenlo. Y el resto de las clases, por lo tanto, las clases van a... Son 4 días a la semana que tenemos clase, por lo tanto van a ser los días domingo, lunes, miércoles y jueves. Ahí sí, a las 7:30. Van a ser 4 clases a la semana, pero ya los días jueves van a ser más livianos de práctica. ¿Sí? Esta semana no me voy a poner pesa con que tengan los tarot, pero ojalá que ya desde la otra semana empiecen a tener al menos uno. ¿Sí? Aunque sea de Marsella o Rider White, eso es lo de menos. ¿Sí? Pero ojalá tengan al menos uno. ¿Sí? Y el de Marsella, que si lo compran, ojalá no compren al tiro estos que vienen como con diseños bonitos, así como, ¿sí? Ojalá no compren al tiro así como el del juego, el del gatito, todavía no, ¿sí? Ojalá compren como el que viene de fábrica, por así decirlo, que es que todos conocemos, que es como esto, ¿sí? Creo que el HTML holográfico no sirve, ¿sí? Pero más o menos que se cache como el dibujito original, por así decirlo, y no como este que viene como con las variaciones ya del diseñador, ¿sí? Ojalá que si tienen Rider sea este, o el de Marsella, los dos nos sirven para empezar a practicar. Entonces, las clases van a ser los días domingo, lunes, miércoles y jueves 7:30, ¿ya? El tarot originalmente se desconoce un poquito como de dónde proviene de por sí en base, ¿sí? Hay gente que dice que viene de Egipto, hay gente que dice que viene de Francia, pero en realidad el origen como de qué ciudad originaria viene siempre es discutido, siempre es debatido y va a depender mucho de muchas corrientes porque todas van a tener como un origen específico, ¿sí? Se desconoce el origen exacto de dónde viene, ¿sí? Van a haber gente que va a decir, no, viene de Egipto, de los jeroglíficos, va a haber gente que va a decir que viene en realidad de Francia, donde existía principalmente el ocultismo, ¿sí? Eh, donde se dio origen a los francmasones. No sé si han visto esta imagen que le voy a mostrar, los francmasones de los Rosacruces. Voy a mostrar una imagen que de hecho es muy famosa en el tarot. Entonces, esa, que probablemente la han visto en algunas de los tarot, me imagino, ¿cierto? Esa, ¿sí? Que generalmente viene como con un fondo azul. Bien. Esos masones de los Rosacruces fueron uno de los que están como metidos o involucrados en el nacimiento del tarot, donde ellos se llaman ocultismo o hermético, donde se juntaban como de distintos países, por así decirlo, se juntaban a hablar de cosas del mundo espiritual. Entonces venían los de India, venían los de Francia, venían los de Chile y todos conversaban acerca de cómo se vivía la espiritualidad en su mundo, en su país. Entonces ahí empezaban a compartir tradiciones, empezaban a compartir su cultura, empezaban a compartir su visión del mundo. Y en eso empezaron a ver que en realidad el trasfondo, más allá como del nombre que le dieran, todos tenían como punto original, que ellos veían que salían como de la tradición en sí, en el fondo era lo mismo. Entonces, como existía también una discusión de, como esto no se podía hacer público, porque si no lo mataban, por eso era el ocultismo, dijeron, ¿por qué no reunimos todo el conocimiento que tenemos en cartas como de baraja? ¿Sí? Entonces, ahí empezaron ellos como a codificar el conocimiento que ellos tenían en esto. ¿Sí? Entonces, ellos eran súper estudiosos, no solamente estudiaban las culturas, sino que también iban a comenzar a estudiar, entre otras cosas, por ejemplo, las personalidades. Empezaban a estudiar el origen del mundo, cómo se creó, cómo el ser humano, la personalidad, todo como el estudio de la psicología, y también dentro de eso empezaban a estudiar como la evolución del ser humano
Y vamos a ver, cuando veamos los arcanos mayores, que todo esto tiene un proceso de ser, es decir, que desde el arcano 0 hasta el arcano 22 nos va a contar una historia, ¿sí? Seguro han escuchado como lo típico como el viaje del loco, donde el loco es el único arcano que de partida tiene un 0, ¿sí? Y es este loco que va a viajar por cada una de las 22 cartas de arcano mayor, o sea, 21. ¿Sí? Claro, si vemos en ese sentido, el loco sería como el proceso de nacer. Entonces, todas las cartas nos van a indicar un proceso o una etapa que vive sí o sí el ser humano. ¿Sí? Entonces, los arcanos mayores van a ser el proceso que vamos a vivir de por sí todos los seres humanos en algún momento. ¿Sí? Y los arcanos menores van a ser como ese proceso de repente que pueden como ir variando de ser humano a ser humano. Vamos a ver una clase que, por ejemplo, está en la carta de el ermitaño, que habla como del proceso de ir al colegio. Todos vamos al colegio, ¿sí? Ahora, las vivencias que tenemos unos y otros en el colegio van a variar, y esas variaciones nos las van a dar en los arcanos menores. En el arcano mayor, por lo general, nos van a decir como procesos arquetípicos que sí o sí el ser humano siempre va a vivir, ¿sí? Y todo nos va a ir mostrando como un proceso lineal, ¿sí? Como nacemos, ¿sí? Vamos al colegio, nos enamoramos, tenemos familia, por lo general, pero todas las cartas nos van a ir indicando un proceso que sí o sí vamos a vivir, ¿sí? Estas cartas, voy a cerrar aquí y proyectar esto, ¿no? Las cartas del tarot, como yo les contaba, se pueden utilizar de muchas maneras, ¿sí? Pero por lo general, como les digo yo en todo esto, siempre va a ir acompañado de el proceso humano que vamos a vivir. Por lo tanto, esto se puede usar netamente como forma de autoconocimiento, pero también se puede utilizar de forma predictiva, ¿sí? Con la forma que vamos a aprender también en este curso podemos empezar como a predecir cosas, pero nos vamos a enfocar más que nada en como en conocer adentro de las personas con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces le van a preguntar a sus consultantes cosas como, por ejemplo, ¿qué siento? O ¿qué quiero? Puede ser súper raro, ¿sí? Pero de repente le van a preguntar así como a la gente así como, ¿qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? Y esta carta nos va a mostrar así como los arquetipos de para dónde tengo que ir, para dónde tengo que ir mi micro, ¿sí? Hasta acá, ¿nudos o consultas? Quería consultarte la diferencia entre el Marsella y el Rider Waite. ¿Las cartas son distintas? Sí, bien, vamos, te voy a mostrar la imagen. Y que hay un detalle que es significativo, que es la posición de la carta de la justicia y de la fuerza, que están cambiados. En una es el 8 la fuerza, y en otro es la justicia el 8, y el otro es 11, dependiendo. ¿Sí? Vamos a explicar también más adelante por qué se cambia el 8 de la justicia y la fuerza de posición. Mira, te voy a mostrar imágenes. Dame un segundito. Eso está. Voy a mostrar esta misma. Y la voy a buscar acá. Ya, mira, fíjate, esta en Marsella y fíjate, esta del diablo de White. ¿Me fijas que son distintas? Incluso los colores dan mucho más terror ver esta que la del que tengo proyectada. Sí, los Si no, dibujos son distintos igual. El Rider Waite son como más realistas. son más intensas, Mm. ¿sí? Pero el mensaje vendría a ser más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, consulta hasta aquí? Ah, sí, lo de las etapas de los arcanos mayores son como lineales, o puede ser que en un proceso yo esté en la del ermitaño y después en la del loco, o es lineal. Es lineal, Es lineal. ¿sí? Es lineal. Ah, Pero vamos a aprender a sacar, por ejemplo, cuando uno se saca el arcano del año, por lo general también va a ir como de uno a uno escalando. Pero vamos a ver que de repente uno puede ir para atrás. ¿Sí? Cuando ya no aprendió la lección, como que la idea decimos, ya, retrocede. ¿Sí? Pero por lo entiendo. general va a ir siempre como creciendo como evolutivamente mostrando una historia. Ya. ¿Sí? Ya.
voy a presentar esto. Y voy a hacer una breve introducción a lo que es el árbol de la vida. Voy a poner esto acá porque este es un tema súper largo y lo quiero ver más a profundidad en la otra clase, pero quiero como introducirlo también. ¿Sí? Como yo les decía, estaban estos masones o estos rosacruces que probablemente ahora han escuchado sobre los masones. Los masones, o los francmasones, que son los que ellos crearon todo esto, eran estudiosos sobre todo este tema que es el mundo o el universo. ¿Sí? De ellos heredamos todo este conocimiento y esto está asociado a lo que ahora conocemos como la Kabbalah. La Kabbalah va a ser la corriente espiritual que nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender y estudiar tanto el arquetipo como el sentido de la espiritualidad. Sí, vamos a mezclar tanto arquetipos, un rasgo psicológico, vamos a combinar Kabbalah como corriente espiritual y vamos a combinar como el tarot como herramienta para canalizar todo el conocimiento. ¿Sí? Ahora, si vemos este árbol, voy a buscar el punto. ¿Me va a decir algo? Ahí tengo el micrófono abierto. Entonces, vamos a hacer como una breve introducción a todo este mundo de la Kabbalah. La Kabbalah es una corriente espiritual, ¿sí? Que como, por ejemplo, el hinduismo, uno dice como, ya viene de India y sabemos el contexto cultural del hinduismo, ¿cierto? Que está Buda, ¿cierto? Está como que casi uno lo ve como una religión, ¿cierto? Acá, en la Kabbalah, su contexto histórico es de tradición hebrea judía, ¿sí? No quiere decir que Kabbalah es el judaísmo, son ramas separadas, ¿sí? Para que lo entendamos de una forma distinta. Kabbalah es la forma espiritual que nace con la idea como de cuestionar, de hecho, la religión. ¿Sí? Como que vino un cabalista y dijo, ¿saben qué, cabros? Se están pasando de raya, se están yendo al extremo, y los cabalistas dijeron, unámonos, porque aquí como de todo esto, los cabros están interpretando todo mal, hagamos nosotros la pega bien y profunda y bien hecha, porque los cabros se están yendo como en otra bola. Entonces, los cabalistas dijeron, nosotros hagamos la pega profunda de averiguar este conocimiento y siguen a los extremos. Así como cuando ellos también se toman de la Biblia. Pero los cabalistas dicen ya, cuando, por ejemplo, Jesús anduvo arriba del agua, no quiere decir que literalmente Jesús anduvo del agua. Ese tiene un significado especial. Ok, ¿cuál es el significado especial? ¿Qué es el agua? Las emociones. Entonces, como Jesús dominó sus emociones. Entonces, esa es la interpretación, por ejemplo, de los cabalistas. Y tenemos, por ejemplo, la interpretación de los judíos que dicen, no, hizo milagros, superpoderes. ¿Sí? Entonces tenemos religión y cabalistas que iban como, ya, pero no puede ser tan así, tiene que haber un trasfondo en esto. ¿Sí? Entonces de aquí también nacen los cabalistas que buscan encontrar un significado de todo, pero más profundo. ¿Sí? Esta yo se la voy a mandar al grupo, pero con esta tablita nosotros vamos a manejar los colores del tarot. ¿Sí? Y acá necesito que me pongan atención porque vamos a dar los primeros conceptos. ¿Sí? Tenemos 10 sefirot. ¿Qué es cada sefirot? La Kabbalah dice que cada de estas bolitas tiene como un superpoder de Dios. ¿Sí? Keter tiene un poder de Dios, Binah otro, Jochma otro. Cada uno tiene un poder de Dios. Y este árbol de la vida está dentro de nosotros. Cuando la Biblia dice, fueron creados de imagen y semejanza, significa que esto lo tiene Dios y lo tenemos todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros tenemos 10 superpoderes de Dios en nuestra alma. ¿Sí? Entonces somos creadores divinos. ¿Cuál es nuestro rol? Activar cada uno de estos 10, y si se fijan, están como unidos. Es decir, que si yo activo este, probablemente me va a tocar pasar al siguiente nivel, y a la medida que yo activo estos 10 caminos y estos senderos, que son 32, son 22, ¿a qué le suena 22? Son 22 caminos. Tenemos 22 senderos que unen estas 10 sefirot y tenemos 22 arcanos mayores. ¿Sí? Y cada camino tiene una letra hebrea, ¿sí? Y que estas letras hebreas y estos arcanos mayores nos van a ayudar a activar estas 10 sefirot. Si yo activo las 10 sefirot
y activo los 22 senderos, me ilumino. ¿Sí? ¿Cómo ilumino estos 22 senderos? Activando o trabajando los 22 arquetipos del tarot. ¿Sí? No es tan difícil. Y a la medida que yo voy activando estos caminos, voy a ir activando estas sefirot o pelotitas más grandes. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de este árbol de la vida? Nosotros estamos aquí abajo, en Malhut. Malhut es el mundo físico. Y arriba de Keter está Dios. ¿Sí? Dios no es Keter, está arriba de Keter. ¿Sí? Acá arriba. Entonces, nuestro sentido es subir desde Malhut, que aquí estamos nosotros, la tierra, hasta acá arriba, pasando por todos estos caminos. ¿Sí? El mundo físico es solo esta. De aquí para arriba es el mundo espiritual. ¿Sí? Este es más espiritual que este es más espiritual que este es más espiritual que este. ¿Sí? Pero nuestro rol es avanzar de aquí a acá, de aquí a acá y de acá a acá, cada vez más espiritualizados, por así decirlo. ¿Sí? Este mundo corresponde al 1% de nuestra realidad. Todo lo demás es el 99% de la realidad. Por lo tanto, hay 1% de realidad física y 99% de realidad espiritual. Y nosotros acá. Potente, ¿eh? Entonces, vamos a tener Malhut, que es color negro, mundo físico. Le voy a dejar dejando 2 segunditos para que lo escriba. Malhut, número 1, color negro, mundo físico. Voy a aprovechar de poner aquí, este es el 9%. Y todo lo demás, o sea, 99. Y este es el 1%. ¿Sí? 1%, todo lo demás, 99%. Tenemos que Malhut es el color negro del mundo físico. ¿Sí? Y tenemos más arriba, más espiritual, a Yesod, que es el color naranjo. Y esto es el fundamento, nuestro fundamento, de qué nos agarramos cuando las cosas están mal, nuestra espiritualidad, nuestras creencias, nuestros valores. Eso es Yesod. Tenemos a Hod, que es el color como rosadito, aquí. El fundamento es como la lógica. Más que la lógica es como tu espiritualidad, cuáles son tus creencias, por así decirlo. Ah, ya. Como dónde está mi moral o mi ética, ¿cómo así? Sí. Si no crees en algo, te vas a quedar solo en Malhut. Voy a parar un segundito. La victoria. ¿Victoria de qué? La victoria de nuestras creencias sobre... No, la Cábala no es una religión. Está separado de la que es la religión judía, donde los cabalistas empezaban como a decir o cachar que los religiosos como que se iban un poquito al chancho, por así decirlo, y se iban al extremo. Entonces, ¿qué hacían los cabalistas? Decían, no, pues si lo que ustedes están interpretando no es tan así, tienen que cachar el sentido secreto. Lo que yo les decía de que cuando decían que Jesús caminaba sobre el agua, no era que literalmente Jesús caminaba sobre el agua, veían como el elemento que era la emoción, entonces decían Jesús cuando está escrito que caminaba sobre el agua, era que Jesús manejaba sus emociones. Entonces teníamos este lado los cabalistas que decían Jesús domina sus emociones, y teníamos los judíos o religiosos, los religiosos un poco más como ortodoxos, que decían, no, es un milagro, ¿sí? Entonces ahí estaba como la pugna, por así decirlo, donde los cabalistas como que eran más críticos de la religión del contexto, ¿sí? En esa época, le voy a contar un poquito más de contexto histórico, en esa época existían 4 grupos de como religiosos, ¿sí? Estaban los esenios, estaban los fariseos, que eran los más ortodoxos, estaban los celotes, y estaban los... me falta uno. Cuando la hablo de ello, probablemente me voy a acordar. Entonces estaban los, por ejemplo, los celotes, que eran como los patriotas, por así decirlo,
¿sí? Estaban los celotes, los patriotas, estaban los esenios, que era el grupo donde pertenecía Jesús, que era un poquito más, que cuestionaba, y ellos iban como al desierto, iban a estudiar, cuestionaban un poquito más las cosas. Estaban los fariseos, que eran los como escribas, que era la sociedad más acomodada de la religión, y ellos eran como, aparte de ser más acomodada, ellos eran casi la única grupo del pueblo que podían tener como el conocimiento de la religión, porque solamente ellos podían acceder al conocimiento, porque los demás eran pobres. Entonces, ellos querían que solamente los fariseos, su grupo, se iba a iluminar y que los demás no. Entonces trataba a todos los demás como súper despectivamente. Y estaba el otro grupo, que eran los sacerdotes del templo. Entonces los sacerdotes y los fariseos, que eran las clases acomodadas, se unían. ¿Sí? Y los demás eran como, no, ¿por qué hacen esto? Todo eso. Y lo empezaban como a criticar. ¿Sí? Entonces, de los esenios se reconoce que eran como este grupito como de política, por así decirlo, que cuestionaba a los religiosos, a la clase social acomodada. Entonces dijeron, vámonos al desierto, empezaban como generalmente eran terapeutas energéticos. Ya, nosotros venimos, por así decirlo, como de los esenios que ya se dedicaban como a ir sanando, a vivir como en lo justo y necesario, a enseñar a los demás, y ellos fueron como los que se encargaron de cuestionar a la clase acomodada, porque obviamente utilizaban todo este conocimiento para manejar a la población. ¿Sí? Esa es la diferencia, que Kabbalah es un grupo de estudio más crítico de la religión, por lo tanto no hay religión. ¿Sí? Y vamos entonces en Netzach, que Netzach teníamos que ir a la victoria. Ahora sí lo dije. ¿La victoria sobre qué? Sobre el ego. Ellos consideran, o los cabalistas consideran, que el ego es lo mismo que el Satán. Todos hemos escuchado probablemente en algún momento al Satán, el demonio. ¿Qué es el demonio? Los cabalistas consideran que el demonio no es una entidad posesiva que te... No te preocupes, gracias a ti. El Satán es una entidad, no es como lo que nosotros vemos en las películas, no sé, ¿sí? Ellos consideran que el Satán es nuestro ego. ¿Qué es el ego? Es una mala concepción de nosotros que tenemos sobre todo en realidad. ¿Sí? El Satán, el ego es la mentira. ¿Sí? ¿De dónde viene la mentira? De la ignorancia, de cada vez que nosotros decimos que no soy suficiente. Si ya sabemos que tenemos este árbol de la vida, que es el mismo árbol de la vida que tiene Dios, quiere decir que somos perfectos. Entonces, cada vez que nosotros decimos, no soy perfecto, no puedo, soy insuficiente, mentimos. ¿Y qué está hablando? El ego. ¿Sí? Cada vez que nos falta un poquito de criterio, de crítica, está actuando el ego. ¿Sí? Cada vez que mentimos, actúa el ego. Una persona entonces se puede endemoniar, entre comillas. Ellos consideran que una persona endemoniada es alguien que tiene una cantidad de pensamiento donde yo no puedo dominar mi pensar. Mi pensar es tan negativo, tan denso, tan malo, por así decirlo, tengo como un alma mala, por así decirlo, es una persona que está dominada por el ego, por el Satán. Y es tan fuerte que siento que me domina. No sé si en algún momento, yo creo que todos hemos pasado por esa situación donde siento que quiero cambiar algo, pero no puedo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo siento que quiero controlar, manejar, cambiar algo, pero no puedo, para ellos es como estás dominado por el Satán, por así decirlo. Cada vez que los pensamientos te dominan y tú no a ellos, uno de cierta forma estaría como bajo la influencia del Satán. ¿Y cómo yo puedo derribar al Satán? Manejando estas como arquetipos, ¿sí? Como volviendo a esta idea de que soy perfecto y que en realidad yo puedo vencer a eso con esto, ¿sí? Entonces tenemos Malhut, negro, mundo físico. Y eso es como el primer acercamiento a la espiritualidad. Si nos fijamos, pasamos del 1% físico al primer acercamiento espiritual. Es cuando nosotros empezamos oye, hay un tarot, oye, y el alma, oye. Sí, empezamos como a cuestionar de que a lo mejor hay algo más, ¿sí? Netzach, entonces, como esta victoria cuando nosotros fuimos capaces de, con mi espiritualidad, vencer a ese ego de que no me domina, sino que yo domino. Cada vez que hay un pensamiento negativo, yo paro y digo, no, ese pensamiento negativo no es mío. Yo soy perfecta, soy suficiente, yo puedo. ¿Sí? Cada vez que yo cambio la polaridad negativa de esa emoción o pensamiento, la transmuto, la canalizo en algo positivo, vencí.
¿sí? Y es como un color más o menos piel, ¿sí? O sea, como clarito, ¿sí? Como color durazno clarito. Hod es rosadito, está acá, y Hod nos habla de somos agradecidos en la vida. Y si somos agradecidos, ¿a quién le agradecimos? A mí, a la vida, ¿a quién? ¿Sí? La Kabbalah enseña que hay de cierta forma un Elohim. No lo llaman Dios, lo llaman como Elohim. ¿Sí? Que es como la combinación como de todos los dioses en uno solo. ¿Sí? Como el Elohim es como el Dios de todo. ¿Sí? O llámelo creador, o llámelo fuente divina, o llámelo universo. Para la Kabbalah, ese concepto general, grande, amplio, es Elohim. Y ese está arriba del Keter, o sea, es como más grande que todo. ¿Sí? Estos tres conceptos nos hablan de Yesod, te fundamentas en el universo, crees que existe un universo superior, grande, mayor que tú, le agradeces a ese universo todo lo que te da, todo lo que te provee, porque solamente agradeciendo vamos a poder vencer a nuestro ego. Solamente conectando con el universo vamos a poder vencer al ego. Pero si yo no creo y yo no tengo ni una actitud de agradecimiento, no le pido, no creo que la fuente divina es proveedor de todo, ¿cómo yo voy a poder ser capaz de vencer a este ego satán que yo tengo, de cierta manera? ¿Sí? Entonces ellos dicen, incluso cuando uno dice así como, todo lo que tengo es gracias a mí mismo, eso es como ser desagradecidos. Porque por mucho que uno se haya esforzado, tiene que haber alguien que haya puesto la chispa divina, la oportunidad que tú aprovechaste. Entonces, como que nos dicen que esto es un trabajo en equipo. Lo que yo hago y lo que de cierta forma elegimos, la fuente divina me pone en el camino para que yo actúe. Entonces, esta combinación de creer en que si yo me refugio en el universo, todo es posible, lo único que hay límite en mi cabeza, voy a ser capaz de vencer al ego y hacer incluso milagros como lo hacía Jesús. ¿Sí? Pero necesito estos dos. Creer con certeza, la Kabbalah la llama como con emuná, es como tengo tal nivel de certeza y confianza de que es posible que no hay ningún espacio de duda. Y es la duda la única que no permite la materialización de milagros en este mundo físico. ¿Por qué? Porque los milagros van a bajar desde acá. Van a bajar, y llegan acá y uno dice, no, no creo en los milagros. Y hasta aquí va a llegar. Imagínense, bajó todo esto para decir, no creo. Le quedaba tan poco para materializarse en el mundo físico y bastaba con un, y si creo, y si es posible, y si tengo certeza, y si agradezco. Tiferet ya es un nivel un poquito más evolucionado. Tiferet es el color amarillo. Y tenemos mucho amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Mira, mucho amarillo. ¿Sí? ¿Qué es Tiferet? Si se fijan, todos los caminos van a llevar a Tiferet. Así como Tiferet es como nuestro Roma aquí. Todos los caminos llevan a Tiferet. ¿Cuál es el único camino que no conecta con Tiferet? Es Malhut. Pero Malhut va a Yesod y Yesod va sí o sí a Tiferet. Entonces, de esta forma sí está conectado. Pero todo lo demás que es espiritual, todo llega a Tiferet. ¿Qué es Tiferet? Tiferet es el equilibrio. Esta columna siempre va a ser equilibrio. ¿Sí? Es el equilibrio entre la bondad y el rigor. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo positivo y lo negativo. Entre el yin y el yang. Tiferet se define como la belleza. Somos capaces de observar la belleza que hay en un árbol, en la naturaleza, en mí misma, en la vida. Porque si yo no observo, por ejemplo, la belleza, ¿cómo voy a ser capaz de agradecer? ¿Qué voy a agradecer si no veo nada? Y si no soy capaz de agradecer, no puedo ganar. Y si no observo la belleza, ¿en qué voy a creer si no lo veo? Y si no veo todo esto, me quedo acá, en el 1%. ¿Sí? Ese es diferente. Yeburá, que es el color rojo, es el rigor,
es el límite, es la dureza, por así decirlo, ¿sí? Todo en la vida, en el universo, tiene Geburah, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, en las uñas de los dedos, en algún momento dejan de crecer, tienen un autolímite. Por ejemplo, los árboles saben cuál es su límite y cuándo dejan de crecer, ¿sí? Esa es Geburah, ¿sí? El momento en que los árboles tienen que dejar de crecer, los arbustos tienen su límite de crecer y también nos habla del autolímite, cuando yo me tengo que limitar a mí misma en hacer o no hacer cosas. ¿Sí? Ese es rojo de Geburah. Gesed, que es el color azul o celeste, Gesed es la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón. Todo eso es Gesed. ¿Ya? ¿Seguimos? Jogma, que está aquí arribita, ya pasamos, si se fijan, todo esto son como mundos espirituales y ya vamos como en el cuarto último mundo espiritual de ascenso. Jogma, que por lo general es el color gris, Jogma es el, ¿cómo decirlo? A ver, la inteligencia, ¿sí? Es la inteligencia abstracta, ¿sí? Es decir, como seguramente le ha pasado que hay cosas que uno sabe, pero no sabe cómo explicarlas. Que uno como que lo tiene acá, pero es tan perfecto que siente que ninguna palabra dimensiona lo que tengo acá. Eso es Jogma, ¿sí? Y Jogma y Binah, dime. ¿Es como la intuición? ¿O Por no? así decirlo, sí. Sí, Ujú. sí. Y Jogma y Binah hacen como el equipo perfecto, por así decirlo. Porque Jogma es la información abstracta, neta. Y Binah, que es el verde, es cuando nosotros somos capaces de verbalizar esa. ¿Sí? Entonces, Binah es la sabiduría. Es cuando nosotros somos capaces de aplicar, de explicar esta información que tenemos acá. Cuando uno hace como registro acá, chicos, cuando uno canaliza información, la pura bajada de información es Jochma. Cuando yo soy capaz de explicar esa información, por ejemplo, cuando uno medita, cuando yo soy capaz de explicar la información que canalicé o que vi, está obrando Binah. Si yo no explico esa información y me quedo solo en el pensamiento, en lo que yo vi, ay, qué lindo el sueño, es Jochma. La visualización, la información es Jochma. La información explicada es Binah. ¿Sí? Entonces tenemos la inteligencia o el conocimiento y la sabiduría, que es cuando yo soy capaz de integrar este conocimiento. ¿Sí? Y acá hay una sefirot extra que está invisible, ¿sí? Que es el Da'at, D-A-A-T, que es cuando yo soy capaz de integrar perfectamente Binah y Jochma. Esa no tiene color, ¿sí? Pero es cuando yo logro por fin equilibrar todo esto y manejar Jochma y Binah a mi antojo, tengo datos. Pero esa sefira es muy difícil como de activarla porque tenemos Keter. Keter es la información pura divina, ¿sí? Es como la voluntad divina. La voluntad divina pasa a Jochma, es decir, yo abro mi canal a que la información llegue, ¿sí? Si yo no abro mi canal, por ejemplo, yo no medito, no hago caso a mi intuición, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad divina? La voluntad divina tiene que esperar a que yo tenga algo disponible para cachar esa información. Y esa es Jochma. Entonces tenemos información, canal, entiendo la información que me llegó. Sí, sería como mi séptimo chakra. ¿Sí? Y esta es la información esperando que mi séptimo chakra la reciba. ¿Sí? ¿Qué pasa con el DAT? El DAT es cuando yo logro, o Dios, de cierta forma, tenemos aquí que Dios manda la voluntad divina. Es cuando yo logro pasar a estos dos y me conecto directamente con Dios. ¿Sí? Es como que si aquí de Gesed pasara, me saltara estas dos y me pasara aquí. No sé si se han fijado de repente cuando sueñan
y ustedes ven que pueden manejar los sueños, esa sería Dat. Es cuando, si yo pudiera manejar la voluntad divina o conocer todo el plan divino. Y eso es casi imposible. Porque yo tengo que aquí como recibir nomás. Po. Y si se imaginan yo pasar de aquí, directo acá, fuese tal grado de nivel de canal de luz que yo llegara directamente así como medito 5 segundos y conecto con Dios. Con Dios, po. Dios, po. ¿Sí? Entonces esto no es Dios, esta es la voluntad de Dios. Y Dios está más arriba. ¿Sí? Y tenemos el Dat cuando yo logro tener tal nivel de conciencia que logro elevarme a tal punto que es como que Dios me diera toda la información que tiene y me dijera, entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque en este nivel de nosotros, Dios nos tiene que racionalizar la información que llega, porque nuestra mente es tan limitada que de su voluntad divina lo que baja es esto. ¿Sí? Su voluntad divina es esto y baja esto, porque no somos capaces de entenderlo. Si mi nivel de Binah aumentara, yo podría activar mi DAT porque bajaría mucha información y yo la entendería toda. Entonces, mientras yo no active mi Binah, Pokémon también va a estar chiquito porque va a ser como poca información porque se me muere. ¿Sí? Se me satura la información. ¿Sí? Entonces, por eso esta es como se escribió invisible. Porque por ahora Dios dijo así como, ya con esto ya tienen suficiente. Cuando ya su Binah sea tan grande, que ya como que esto le quede chico, activamos el DAT para que suba como a un nivel de canalización gigante. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Súper. Y esto es lo que yo quería mostrar. Aquí está. Que aquí está la misma, bueno, se pueden escribir distintas, pero estas son todas las letras hebreas. ¿Sí? Que las vamos a ver o las vamos como a entender mejor en la otra clase. ¿Por qué? Porque si no es mucha información. Y por ahora me interesa que cachen esto. ¿Sí? Que tenemos un 1% del mundo físico, 99% del mundo espiritual, los colores. ¿Sí? Y que todo parte en así ya nuestro mundo físico, y Echirá es como el mundo de la intuición, ¿sí? Los primeros acercamientos de que todos empezamos por la ley de agradecimiento, la ley de atracción, todo eso está acá, los primeros acercamientos. Los chakras existen. Pasamos a Briah, ¿cierto? Que ya es cuando, yo creo que todos en algún momento hemos conocido como esa señora que va a la iglesia y cree mucho, pero que sale pelando después del templo, de la misa. Esa señora se queda acá. Briah es cuando nosotros profesamos tener como una creencia y además lo aplicamos a nuestra vida diaria, cuando somos coherentes con lo que yo digo que hago y que soy y lo hago, ¿sí? Porque no saco nada como de tener mi biografía de Instagram, good vibes, si después pelo a todo el mundo, ¿sí? Es cuando yo digo que soy good vibes, pero además de verdad soy good vibes, ¿sí? Se ve reflejado en acciones de bondad, de gesed. Pero también tengo que admitir que tengo que poner límites. Y que los límites son parte de ser good vibes también. Porque tengo que autolimitarme yo y entender que de repente ponerle límites al otro también es una acción de amor hacia el otro. Porque con mi límite le estoy enseñando. Entonces mucha gente dice, no pongan límites porque pobrecito. Porque con ese límite le estoy enseñando, no sé, respeto, que eso no se hace, quizás cuántas cosas. Entonces, también tenemos el rol de enseñar a los demás diciendo, ¿sabes qué? No. O si yo veo que de verdad mi prójimo está equivocado, decirle, estás equivocado. Eso no es good vibes. Estás pelando, eso no es bueno. Estás mintiendo, eso no es bueno. ¿Sí? También es mi rol limitar al otro como acción de amor para que crezcamos todos en el arbolito de la vida. ¿Sí? Y tenemos el mundo de Achilot, que ya es como la triada divina. Ya como aquí es ya yo medito, aquí está como el mundo de los viajes astrales, está el mundo de manejar los sueños, está el mundo de despegarme. En este mundo también es donde yo recibo información canalizada. Hay mucha gente que ha logrado este mundo, ya ha canalizado reikis, ha canalizado información espiritual, vidas pasadas, todo ese conocimiento de alto nivel espiritual está acá. Y de hecho los cabalistas dicen que hay universidades celestiales, que si uno logra tal nivel de meditación para entender Jojumá, recordamos lo que era Jojumá, que era como este conocimiento divino,
que nuestra alma en sueños podía ir a estudiar el mundo celestial y podía encontrarse como, para ellos, como los profetas, así como Moisés, que bajó en la Torá, uno podía encontrarse como con Moisés, y Moisés te iba a enseñar cosas, y tú tenías que como que bajarla, la escribía y la enseñaba. Y así hay mucha gente que ha analizado tipos de Reiki, símbolos, información, ¿sí? Solo esto se da acá. Pero yo canalizo la información, por ejemplo, no sé, mis guías me dan símbolos de Reiki y me dicen, mira, el Reiki en realidad funciona así. Y si yo no lo explico, no lo escribo, no le pongo palabras, me queda acá. Si yo le pongo palabras y te lo enseño a ti, pasa a Vina. ¿Sí? ¿Cómo se da el flujo de energía? Bueno, en todos los canales. Pero por lo general esto va de Keter a Jochma, voluntad divina, lo canalizo, lo explico a Vina. De Vina por lo general va Gesed, la bondad divina. ¿Sí? Este es como el canal. Va 1, 2, 3. Va Yeburá, de Yeburá va Tiferet, cruza, de Netzach va Hod, de Hod a Yesod y baja. Por lo general, ese es el flujo principal de energía. Y de aquí se va como desplegando por todo. Pero va por lo general de Keter, Jochma, Bina, Gesed, Yeburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y baja a nuestro mundo físico. Pero ¿qué pasa? Que si yo cierro el canal aquí, no va a bajar. Y ahí se quedó. Si yo recibí la información y escribí un libro, y de Binah, que es la explicación, baja Gesed, que es la bondad. Si yo no tengo bondad en mi corazón, la energía se va a quedar acá. ¿Cómo yo paso de la voluntad divina a que las bendiciones bajen acá? Con bondad. Bondad es la primera puerta al mundo de Dios. Imaginemos que aquí está Dios. En este mundo se maneja la más alta vibración. O sea, aquí está Dios, están los ángeles, los más elevados viven aquí en este mundo. ¿Sí? Para yo poder acceder a la universidad espiritual donde están los ángeles, tengo que tener bondad. Solo con bondad yo me parezco lo suficientemente a Dios para ser merecedora de recibir su información. Si yo no tengo bondad, yo no lo voy a canalizar ni aunque yo quiera. Bondad es el requisito mínimo para yo ascender al mundo espiritual de canalizar. ¿Sí? Es como esa frase que dice que como ser directo sin empatía es crueldad. Como Y esa es la no... mezcla de Yeburá y Gesed. Yo te puedo decir a ti, pero si no tengo la bondad suficiente, voy a quedar acá. Aquí voy a quedar. Porque para yo subir acá, de Yeburá sí o sí tengo que ir a Gesed. Sí o sí. Recordemos el flujo, que es pium, 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 pium. Yo no puedo avanzar, no puedo llegar a Keter si yo no creo en Dios. ¿Cómo voy a llegar al mundo espiritual si yo no creo? Entonces necesito sí o sí avanzar en los escalones. ¿Sí? Vina es la fuente, acá dice Verajá, pero Verajá es bendición. ¿Sí? Tenemos que todo funciona o todo se divide en triadas. Tenemos 3, 3, 3 y el mundo chiquitito aquí solo. ¿Sí? Para yo bajar de este mundo, ¿sí? Que las bendiciones bajen acá, las bendiciones van a bajar a Gesed, que es la bondad. Si yo no tengo bondad, no voy a recibir. ¿Qué es bondad? ¿Qué es la Kabbalah? Yo recibo para dar, no para guardar. Eso es Kabbalah. Es recibo para dar. Si yo no doy, no voy a recibir. Esa es la ley. Y si yo no doy, ni recibo, me quedo acá y no avanzo a Achilut, que es el mundo superior. ¿Sí? Achilut tomémoslo como el cielo donde están los angelitos. De hecho, en Achilut viven los ángeles. ¿Sí? Entonces, para yo poder ascender al mundo angélico, tengo que dar. Sí o sí. ¿Sí? Tomémonos como que nosotros somos una vasija. Si mi vasija se llenó de bendiciones, ¿cómo yo voy a seguir recibiendo bendiciones? Entonces, para yo recibir más bendiciones, sí o sí tengo que vaciar mi vasija dando. Y cuando mi vasija está vacía, recibo para vaciarla de nuevo. Pero si mi vasija está llena, me quedo acá, no agradezco, me quejo, no suelto, estoy muy lejos del Vinapu. Y pensemos que cuando la voluntad divina baja a Keter,
se va como, pensémoslo como la electricidad, ¿sí? En cada sefirá va bajando un poquito la voluntad divina. Entonces, la voluntad divina era mucha, y en cada una va disminuyendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, hasta que llega Malhut. La idea es que yo crezca tanto para llegar lo más cerca de acá, para recibir la energía o la luz lo más pura posible. Entonces, si yo me quedo acá, cuando la luz baje y haga todo el recorrido, se habrá desgastado tanto que acá voy a recibir la mitad de lo que Dios me dio. Entonces mi idea es ojalá avanzar lo más posible en mi arbolito para quedar acá. Cosa que se abra esta puerta y yo reciba ojalá la bendición en más cantidad y más pura posible. ¿Sí? Dios nos da el máximo. ¿Sí? Dios no racionaliza ni divide su amor, por así decirlo. ¿Sí? Nos va a dar como todo lo que tiene. Pero ¿de qué va a depender? En dónde estoy yo para recibir. Si tenemos que en cada una se va como desgastando y va disminuyendo porque se va cansando, porque en cada céfiro para hacer este movimiento tiene que dejar un poquito de sí para seguir avanzando. Entonces, si yo lo recibo acá, claro que todo lo que me dio Dios acá se va a haber quedado en los demás. Entonces, no es como Dios tiene que dar más, soy yo la que tiene que subir más para recibir más. ¿Cómo? Creyendo, con certeza. ¿Creo lo suficiente para recibir? Sí. ¿Agradezco? ¿Quién me domina? ¿El ego o me domina Dios? ¿A quién le hago caso más? ¿Sí? ¿Soy una persona equilibrada? ¿Sí? Equilibrio el amor con la bondad, pero también cuando hay que poner límite me pongo límite, o en realidad soy una persona súper descontrolada que no sabe decir que no. ¿Soy una persona que admira todo lo bello del mundo? ¿O en realidad es como, nunca le digo a la gente lo bueno que veo en ellos? ¿O en mí? ¿Me pongo límites? ¿Le pongo límites a los demás? ¿Soy una persona bondadosa? Y ahí, a partir de desarrollando esos arquetipos, voy subiendo hasta llegar acá. Y acá ya me toca recibir nomás. Me toca conectarme. Me toca conocer cuál es la voluntad divina. Y si yo hago la voluntad divina, adivinen qué va a pasar, qué voy a recibir. Las bendiciones directamente. Pero para saber cuál es la voluntad divina, tengo que ascender a este mundo. Vamos meditando, por ejemplo. Y si Dios me dice, necesito que renuncies a tu trabajo, porque tengo algo mejor para ti. Y uno dice, ¿sabes qué? Me da miedo renunciar, no lo voy a hacer. Dios dice, bueno, vamos a hacer lo que tú quieras. Me voy a quedar acá probablemente, porque confié, pero no confié lo suficiente para hacer lo que Él me decía. Si mi intuición me dice, renuncia, no eres feliz, mereces más, y yo no lo hago, ¿dónde me quedé? ¿Acá o acá? Entonces va a depender mucho de la posición donde nos encontremos. Nati, como para recapitular, entonces estos 10 circulitos serían como los poderes internos que tiene uno. Una. Y estos Asilla, Yetzira, ¿son como planos espirituales o es como nivel? Sí. Son los mundos espirituales que nosotros vamos o podemos experimentar de acuerdo a nuestra posición espiritual. Así ya es el mundo totalmente físico. Alguien que no cree en nada vive en así ya. Y Echira es cuando nosotros empezamos como a cuestionar de que existirá, hay unos chakras, intuición, los primeros acercamientos, como ubíquense cuando nosotros recién empezamos a conocer el mundo espiritual, que uno se hacía preguntas. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Sí? Como esa posición, cuando recién empezamos a estudiar. Bria es cuando ya tenemos una base, es cuando uno ya lleva como un año estudiando, es Bria, ¿sí? Ya es cuando nosotros estamos como mitad espirituales, mitad mundo físico. Y Achilut es el plano cósmico, es cuando solamente hay como la película del sol, solamente hay energía, alma. Aquí hay pura alma, aquí hay puro mundo físico, ¿sí? Bria es más espiritual que físico y Echira es más físico que espiritual. Entonces vamos avanzando en espiritualidad donde tenemos la misión de dejar de ser tan físicos para ser cada vez más y más y más y más espirituales.
¿Por qué? Me conviene, las bendiciones. ¿Sí? Si yo hago caso al plan divino que Dios, el mundo, el universo, ¿sí? Como le llamemos, tiene para mí, voy a recibir una cantidad de bendiciones increíbles. Pero por lo general, los miedos, que es el ego, nos limitan acá, donde somos más físicos que espirituales. Entonces, va a depender netamente de nuestra acción. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando los arquetipos. Soy una persona bondadosa, sí, pero me falta agradecer. ¿Lo puedo trabajar? Son todas cosas que podemos trabajar. ¿Y qué vamos a recibir a cambio? Más entendimiento, vamos a empezar a entender nuestros sueños, a manejarlo, vamos a recibir cada vez más potencial espiritual. Y si yo tengo más potencial espiritual, puedo hacer más magia. Y si hago más magia y soy más luz, me van a premiar por eso. Sí, me van a dar una recompensa por eso. Pero la mayoría de las personas estamos tan tratando de generar acumulación aquí en el mundo físico, de Asiyah, de Malhut, que pocos nos preocupamos de cosechar en Keter. Pero nos damos cuenta que este árbol de la vida lo tiene Dios también, en su alma, en mi alma. Estamos todos conectados con esto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Lo voy a dejar hasta aquí por hoy porque es mucha información.